La doctora Tamara Gamboa está con nosotros esta mañana. Ella es pediatra y tiene una especialidad en medicina del adolescente, cosa que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí con ustedes. Neurodesarrollo de la adolescencia es el tema que vas a tocar. Yo Sí. les decía al inicio del programa que a veces los papás no entendemos qué les pasa a cierta edad cuando entran a la adolescencia. Tan ordenado que era, tan lindo que era, tan obediente que era, que él le pasó que es la adolescencia. ¿Qué pasa en el neurodesarrollo de estos individuos que todos pasamos por ahí? Mira, a mí me encanta tocar el tema de neurodesarrollo porque es algo que entendemos muy fácilmente en el lactante menor. Tú entiendes que un lactante menor en su neurodesarrollo sostiene la cabeza, se sienta, Sí. gatea, empieza a caminar, ya habla 3 palabras, ahora empieza a dar Y lo entendemos brinquitos. perfecto. Y lo entendemos perfecto. O sea, es qué habilidades va desarrollando esta persona para vivir. El adolescente tiene su propio neurodesarrollo. Y sabemos que lo que pasa en el cerebro del adolescente no es otra cosa más que la mielinización de la corteza prefrontal, que es la parte más anterior del cerebro, es la parte más racional del cerebro. En la frente vamos a ubicarlo más Atrásito arriba, de la donde frente. empieza el crecimiento Como del una cabello. coronita, Como como una una coronita, diadema, como una ok. diadema. En esa parte Sí. del cerebro están 10 funciones mentales superiores que van a hacer de ese individuo un adulto que pueda ser autónomo. Ok. Entonces, necesitamos generarle al adolescente experiencias que le ayuden a desarrollar esas habilidades. Si tú a un niño no le das la mano para que aprenda a caminar, va a caminar como Tarzán. Ujú. O sea, el que seamos bípedos es algo que se forma o se desarrolla socialmente, el entorno genera. Exactamente eso pasa con estas 10 funciones mentales superiores. Entonces, estamos hablando de regulación emocional, estamos hablando de capacidad de atención, estamos hablando de postergar la gratificación, estamos hablando de organizar los tiempos, de prever el futuro. O sea que es muy importante que los papás de un adolescente, los maestros de un adolescente estén presentes y estén como tomándole de la mano a los niños cuando van a aprender a caminar. Te voy a poner un ejemplo. Entran Sí. a la secundaria. Y es que estos chamacos no se organizan. Nada más que antes tenían un profesor con 5 materias y ahora tienen 12 materias con 12 profesores y tienen que cambiar de salón. Si no le enseñas a usar la agenda, darle una agenda hacia un chavo no lo va a hacer saber usarla. Necesitas sentarte y explicarle que hay actividades que son urgentes y otras que son importantes, que las importantes tienen que sí o sí estar dentro de la agenda, que tiene que haber un espacio para las urgentes y los bomberazos. Pero si no se lo modelas, si tú todo le administras, si siempre estás dispuesto a su agenda, a que se hace todo lo que él quiere y necesita, él no tiene que Y a la adaptarse a hora nada, que quiere, porque ahora son inmediatos además. entonces ¿cómo lo enseñas? Claro. O sea, la vida no es así, tu mamá te resuelve todo y te pone todas las cosas. Pero sí hay que enseñarle a usarla. Por Hay que supuesto. estar ahí. O sea, hay que enseñar, hay que tener conversaciones con ellos. Mira, te pongo aquí la imagen de lo que es la corteza prefrontal y sus funciones, porque justamente lo que dice es, tenemos que enseñarle a los muchachos a prever el futuro. Entonces, tú que estás con un adolescente enfrente, le dices, ¿quién quieres ser en 3 años? Para llegar ahí a donde quieres en 3 años, ¿qué tienes que hacer? Veía a una chica en la consulta la vez pasada y me decía, yo quiero estudiar medicina en la UAC. Y mis maestros me dicen que soy muy inteligente, pero no me sé organizar, que me iría mejor si fuera más organizada. ¿Quieres estudiar medicina? ¿Quieres pasar el examen de la UAC? Pues tienes que hacerte más organizada. Porque no puedes estudiar medicina si no organizas tu agenda, porque vas a tronar con el estrés. Entonces, si ese es tu sueño, ¿cómo le vas a hacer para desde ahorita organizar tu agenda? Y entonces la mamá me veía y se le caía la baba porque me decía, o sea, que aprender a organizar su tiempo para que tenga su cuarto ordenado es algo que le va a servir para hacer su sueño de ser doctora, ¿sí? Y eso es lo que le tienes que decir. Sí, pareciera que no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Si va a estudiar medicina, va a ser doctora, sí, pero no puedes estudiar medicina si tienes un desorden físico y mental, porque Sí. además entiendo que como estás afuera, si tienes un cuarto por todos lados tirado, creo que también mentalmente, tú aquí aclárame, si mentalmente también hay un desorden. Bueno, ahora piensa en la inversa. Si tienes Sí. un cuarto súper ordenado en donde todo está en su lugar, eres una persona súper rígida e inflexible. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Ándale. Eso está padre. Ni Sí, muy, porque muy, a ni los tan, que no tan. se nos da mucho el orden, dices, ay, ¿cómo le hemos hecho para sobrevivir? Pero
vas como negociando hasta contigo misma, ¿no? Y no se trata de que digas, es que quiero que en los 19, 20 el adolescente ya está totalmente regulado en sus emociones. O sea, seguramente tú y yo tenemos situaciones que nos tocan los botones y las emociones se nos desregulan. Claro, por supuesto. El asunto es que no sea tan seguido. Sí, no abusar. No abusar de eso, ¿no? A los adolescentes se les desregulan a cada rato. Pero también es la edad. ¿Debe de ser así o no debería, no tendría que ser tan desregularizado las emociones? Tiene que ser así. Tiene que ser. Porque en su neurodesarrollo están buscando su autonomía. O sea, tienen que patear el pesebre para que no vivan contigo los 40 años. Y eso lo tenemos que entender los papás de adolescentes. Por supuesto. O sea, el conflicto que se resuelve favorablemente al final de la adolescencia es un chavo que ya no va a vivir contigo porque ya tiene sus propios valores, sus propias ideas de la vida y puede moverse a otra casa y tener una familia independiente a ti y decidirá si quiere pasar Navidad o no contigo. Según la experiencia. Aunque te duele el alma, mamá. Aunque ¿no? te duele el alma. Sí, claro. Porque hay mamás que por evitarse ese dolor los quieren tener cosidos a la falda a los 40 años o no los acaban de dejar madurar o crecer en este periodo de adolescencia, que así es. Así como aprendió a caminar y dio sus primeros pasos alejándose de ti, así es la adolescencia. Así es. Si no, no tengas hijos, pero pues ya nos lo avisaron tarde. Es correcto, ya están aquí. Sí, claro. Los maestros, ¿qué papel juegan en esto? ¿Qué tan preparados están los maestros de chavos adolescentes? Fíjate que es bien importante tocar el tema de los maestros, Sí. porque cuando la familia y la escuela no está alineada con cómo quieren generar a una persona independiente, entonces puede haber como un poco de reto. Yo trabajo con escuelas, trabajo con varias Qué bueno. escuelas Sí. en la capacitación de profesores para entender cómo desarrollamos estas funciones mentales superiores en el aula. Y entonces empezamos con, pues hay que administrar o mostrarles cómo administrar su tiempo. Hay que decirles que no hay que estudiar la noche antes del examen. Preparar tus cosas, el domingo en la noche tener ya una previsión de qué vas a hacer la siguiente semana, por ejemplo. Es un hábito buenísimo. Que Le hasta dedicas los 10 adultos minutos. nos sirven. Hay adultos que no saben lo que van a hacer mañana. Bueno, pues si aprendes este hábito en la adolescencia, Sí. podrás hacer muchísimas más cosas. Entonces, en el aula, por ejemplo, el enseñarle a los chicos que hay cosas que pueden hacer afuera y no adentro, te comportas diferente en el jardín, en el recreo, que en el salón. Claro. Porque son entornos distintos y así es la vida. Alguien me decía por ahí, es que no tendrías que ser diferente según el contexto. ¿No? A ver, tírate un pun enfrente de tu suegra el día que la vas a conocer. Claro. Por supuesto que tienes que modificarte, Claro. porque claro es que parte sí. de ser social. Sí, y hay reglas sociales, hay reglamento de tránsito, hay reglamento en las familias y tienes que aprender a actuar en consecuencia. Y es que esos son los límites. O sea, son los límites del mundo, del país, de la ciudad, de la escuela, de la Pero familia. muchos padres, Tamara, le tienen un pavor a ponerle límites a los hijos. Yo no sé si piensan, ya no me va a querer si le digo, quítate la gorra porque es hora de la comida. Todo o es la ponte la perspectiva. camisa porque vamos a comer. No, es que todo es la perspectiva que Sí. tú le des al límite. O sea, el límite lo puedes ver como unas esposas para alguien o lo puedes ver como las señalizaciones en una carretera. Claro, te estoy conteniendo para que no ¿Quién la dice algo riegues. del muro de contención en la autopista? No, ahí Nadie. está. Ahí está. Sí. ¿Para qué está? ¿Para qué Para está? contenerte y para que no choques y para que no te salgas. Bueno, o que si chocas no te vayas No por el te- barranco claro, y no te claro. mates. Claro. Y nadie cuestiona eso. Y nadie cuestiona eso. Pero si tú le dices a un hijo adolescente, aquí la hora de llegada es a las 12 y sin aliento a alcohol, ¡ay, qué barbaridad! Todos los niños toman. Pues el mío tiene ciertas reglas, ¿Te ¿no? acuerdas que te dije para qué? Sí, ¿para qué? Entonces, que yo llegue aquí a las 12 sin aliento a alcohol, ¿para qué? ¿Y a qué edad? Sí. O sea, ¿hasta cuándo le voy a exigir que llegue sin aliento a alcohol? Pues yo creo que hasta que demuestre que es responsable, ¿no? Pues yo Pero creo que de entrada, hasta los adultos, los 18, de entrada que es los ilegal, 18, es lo que ilegal. te iba a Ese decir. es el primero. Porque ahí estás contra la legalidad, ¿no? ok, conducir Hasta en los- estado de ebriedad. Hasta los 90. Correcto. Nadie debe de conducir en estado de ebriedad. Pero si los papás sí conducen en Bueno, estado de no, ebriedad, bueno, entonces, pues ¿qué también está? estos papás briagos y aparte quieren niños abstemios, no se puede, pues, O sea, el ejemplo. A lo que voy es que ponerle límites a un adolescente requiere de una disciplina individual muy grande del adulto, Sí. porque tienes que ser muy congruente. Eso que te voy a pedir a ti es algo que yo
decido vivir Claro. y que comulgo con esto para que tenga una vida bonita. El clásico, no fumes, viejito, porque te hace daño y traes un cigarro tras O no otro, digas ¿no? mentiras, pero yo digo Pero diles mentiras. que no estamos. Tamara, para consultas de padres de adolescentes, que de verdad está urgiendo, porque a veces pensamos que, pues sí, lo llevamos al pediatra, que también eres pediatra, pero ya de adolescente ya no sabes si llevarla al ginecólogo o al médico internista. Hay una especialidad que es medicina del adolescente, que te busquen en dónde. En Star Médica estoy en el consultorio 1005. Ajá. El teléfono es 4427-8884-88. 4427-888488. Ahí está el teléfono y de verdad se pueden ahorrar muchísimos problemas posteriores con unos buenos límites, una buena contención. Me gustó esta palabra. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Encantada. Gracias.